Listo chicos, acá, por acá, un nuevo tema en la parte de álgebra llamado productos notables en este caso. Claro, ya sabemos que la mayoría son básicamente fórmulas ya establecidas, ya que son productos conocidos, pues, ¿no? Productos ya notorios. Por ejemplo, acá recordad bastante el binomio suma al cuadrado y el binomio diferencia al cuadrado. Recordad sobre todo su desarrollo, pues, ¿no? Por ejemplo, el binomio suma al cuadrado se desarrolla, recordarás por acá, primero al cuadrado, primera base al cuadrado, más la segunda base al cuadrado. Si acá es una suma, acá viene el doble producto primero por segundo, pero con signo positivo. ¿Está? ¿Qué pasa si es una diferencia? Es bastante parecido el desarrollo, primero al cuadrado, más segundo al cuadrado, pero sé que es de diferencia, significa que acá termina en menos el doble del primero por el segundo. ¿Está? Nota que el enlace por allá para ambas expresiones es a al cuadrado más b al cuadrado. Nota que ambos tienen ese desarrollo o tienen esa parte en su desarrollo. ¿Está? Entonces, si yo tengo la suma de cuadrados, solamente le sumo el doble del producto para tener la suma al cuadrado, o el resto del doble del producto para tener la diferencia al cuadrado. ¿Está? Su desarrollo se parecen bastante y tienen en común la suma de cuadrados. Eso tenlo bastante en cuenta. Por ejemplo, acá, problema número 1, nos dicen que dos variables sumadas toman el valor de 10 y multiplicadas toman el valor de 5. La pregunta es, ¿cuánto vale la suma de cuadrados? Bueno, si tengo la suma sencilla, la suma simple, si me piden la suma de cuadrados, solamente habrá que trabajar en dicha suma, ¿no? ¿Cómo? Elevando la expresión, la ecuación al cuadrado. Pero eso sí, elevamos a la izquierda y elevamos a la derecha para que no cambie. ¿Ya está? El desarrollo de él ya lo conocemos por formulita. Es primero al cuadrado, ¿te acuerdas? Segundo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Ahí está. Igual al valor de 100. Pero acá, claro, lo que yo quiero es x al cuadrado más y al cuadrado. Eso nos están pidiendo y eso vamos a despejar. Pero antes, ya tengo esta partecita de acá que es x por y. X por y es el valor de 5. ¿Ya está? Significa que el doble de 5 será el valor de 10. Y ahora, si nosotros despejamos 100 menos este 10 que tengo acá, 10 que pasa a restar, 100 menos el 10 que pasa, sería el valor de 90. ¿Y qué es eso? La suma de cuadrado pedido. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado es igual al valor de 100. ¿Ah? Veamos el problema número 2. Bueno, en el problema 2, como te decía, tengo la diferencia de producto y nos piden la suma de cubos. Hay que hacer aquí una pequeña corrección. ¿Ah? Acá vamos a colocar la suma. Lo que nos dan de dato va a ser la suma x más y igual a 4, para tener una respuesta ya más sólida en esta pregunta número 2. Bueno, nos dan la suma, me piden la suma de cubos, ya la idea siempre es pensar, evidentemente, en la expresión simple, elevar al cubo. Pero claro, elevamos a la izquierda y elevamos a la derecha para que no se altere la ecuación. Esto de acá ya tiene un desarrollo que ya lo hemos conocido, ya lo hemos recordado simplemente. Esto es primero al cubo, más el segundo al cubo, más el triple del producto por la suma. ¿Ya está? Eso de ahí vendría a ser el desarrollo del binomio al cubo. Bueno, ¿igual a cuánto? Igual a 4 al cubo, o sea, 4 por 4 por 4. ¿Qué cuánto es? 64. ¿Ya está? Ahora, nos están pidiendo la suma de cubos. La suma de cubos ya lo tengo acá, presente en la expresión. Hay que reemplazar ahora lo demás. Pero notemos que la expresión tiene términos que ya son conocidos. Por ejemplo, x por y fue un dato. X por y es equivalente al valor de 1. Y también x más y, que es justamente lo que está en negro como dato en esta parte. X más y, ¿a qué es igual? X más y es igual a 4 por el dato inicial. ¿Está? Bueno, ¿eso qué significa? Hacemos una línea más, decimos que x al cubo más y al cubo más 3 por 1 por 4, o sea, 3 por 4, que nos resulta el valor de 12, igual a 64. ¿Está? Bueno, y finalmente ya podré conseguir la suma de cubos pedida como x al cubo más y al cubo igual 64 menos el 12. ¿Y cuánto me nos da? Bueno, el valor 52 para la pregunta número 2. ¿Listo? Tenemos la suma de cubos. Recordad las formulitas, no te olvides. Binomio al cuadrado, suma o diferencia. Y binomio al cubo, suma o diferencia. ¿Está? Cada uno tiene su respectiva formulita. Y claro, poco a poco se nos va quedando con la práctica. A ver, en el problema 3 también notemos que los datos son, tengo la suma de cuadrados, que claro, de repente la suma al cuadrado tiene en su desarrollo la suma que nos han planteado como dato, nos piden hallar la diferencia y nos dicen que x es menor que y. ¿Está? Vamos a ver cómo cumplimos con todas las condiciones del problema. Bueno, en primer caso por allá, si yo tengo x más y, o sea, tengo la suma igual a 6 y tengo la suma de cuadrados, recuerda que cuando yo tengo la suma sencilla y tengo algún dato de la suma de cuadrados, puedo de repente elevar al cuadrado mi expresión porque en su desarrollo va a aparecer justamente esa suma de cuadrados. Recordando de que x más y al cuadrado viene a ser primero al cuadrado, segundo al cuadrado,
doble del primero por el segundo, o sea, doble de x por y. ¿Está? ¿Igual a cuánto? Igual a 6 al cuadrado, que nos da ya el valor de 36. Pero claro, también tenemos de que esto de acá, que es la suma de cuadrados es un dato, es el valor de 25. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya podemos saber cuánto vale x por y en el despeje, ¿no? Será 36 menos 25, que pasa a restar. 36 menos 25, ¿el valor de cuánto? De 11. ¿Ya está? Y eso lo vamos a despejar como el doble de xy. No pasemos a dividir el 2 para ver cómo lo utilizamos más adelante. Bueno, ya tengo el doble producto de la expresión. Recordar que, bueno, el binomio diferencia también, el binomio suma y el binomio diferencia tienen en común la suma de cuadrados. ¿Ah? Bueno, acá decimos, lo que nos están pidiendo es la diferencia, nos daban la suma. A esta diferencia pedida le voy a asignar una variable. Por ejemplo, la variable e. ¿Está? Hallar x menos y es lo mismo que hallar e. Nos están pidiendo en pocas palabras ahora e. Ahora, ¿para qué le asignamos una variable? Para poder a esta ecuación elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado a la izquierda y elevo al cuadrado a la derecha. Es una de las formas de resolución que podría tener este problema. Bueno, a la izquierda me saldría e elevado al cuadrado, o sea, e al cuadrado, igual a x menos y al cuadrado, que tiene un desarrollo, ¿no? Que es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Ahora, notemos algo importante en este problema, que la suma de cuadrados, lo tengo, fue el dato inicial, 25, colocamos acá, esto vale 25, menos el doble producto justamente de las variables, que esto por eso lo guardamos en la ecuación anterior. El doble producto de las variables nos da el valor de 11. ¿Y eso a quién representa? Representa a lo pedido, pero elevado al cuadrado. Recuerda que es lo pedido, ¿no? Le asignamos la variable e. Esto nos da a entender de que e al cuadrado es 25 menos 11, que es el valor de 14, ¿cierto? Y sacamos la raíz cuadrada a ambas expresiones, es decir, a la ecuación, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿No? Y claro, acá nos resulta e igual a la raíz de 14. Pero recuerda también que cuando le sacas una raíz cuadrada a una variable, que en este caso era e al cuadrado, aparece el famoso signo más y menos. O sea, puede ser e más o menos. Porque más al cuadrado se hace positivo y menos al cuadrado también se hace positivo. ¿No? Ahora la pregunta es, ¿y qué hago con dos valores? Si solamente me pide uno nada más. Recordad que acá viene a tallar justamente esta parte por allá del dato, donde nos dice de que x es menor que y. ¿Eso qué significa? Que, bueno, al despejar como si fuese una ecuación, el y pasa a la izquierda, significa que el x menos y tiene que ser menor que 0. Pero recordarás que nos estaban pidiendo justamente ese valor, nos están pidiendo x menos y, que ya sé cómo se representa ese x menos y. ¿Pero qué significa que sea menor que 0? Que ese valor resultado tiene que ser un valor negativo. Menor que 0 significa negativo. Por lo tanto, en mi expresión, que ya toma dos valores, ahora solamente restringimos al valor que solamente puede ser negativo nada más. O sea, mi e tiene que ser menos raíz de 14, que es un valor negativo, como lo decía la condición. Para eso nos sirve. Tener cuidado en este tipo de problemas. ¿Ya está? Problema número 3. A ver, problema número 4. Nota que nos daba la suma simple, nos pide la suma de cuadrados y la suma de cubos. Entonces ya sabemos que si nos da la suma simple hay que elevar al cuadrado o hay que elevar al cubo si es que nos pidiesen, ¿no? Voy a hacerlo primero. En este caso voy a elevar al cuadrado la expresión. A ver, ¿cómo será elevado al cuadrado? Me ayuda en esta parte. Al cuadrado a la izquierda y al cuadrado a la derecha. Bueno, un binomio elevado al cuadrado, recordar que es primero al cuadrado, segundo elevado al cuadrado, más el doble de la primera base por la segunda. ¿Está? Ese es el desarrollo de x más 1 sobre x todo al cuadrado. Igual a 4 al cuadrado a la derecha. ¿Y cuánto es? 4 al cuadrado a la derecha es el valor de 16. Notar que siempre que tengo una cantidad y su inversa, en este producto, un número por su inversa, siempre se van a cancelar la parte variable. Eso es algo importante en ese tipo de problemas. ¿Va? Entonces decimos de que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ya que la suma de cuadrados con la que empezó el desarrollo, es igual a 16 menos el 2. ¿Qué pasa? Bueno, acá me queda 2, ¿no? Que pasa a restar 16 menos 2, el valor de 14. Es decir, ya tengo la suma de cuadrados, o sea, ya tengo esta parte de lo pedido. Ya tengo esa suma que es el valor de 14. Ahora, voy a hallar la siguiente suma pedida, que es ahora la suma, pero elevada al cubo. O sea, la expresión voy a elevar al cubo tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Está? Bueno, ¿cómo será? Recordemos el desarrollo de Cauchy. Es primero al cubo, ¿recuerdas? Segundo al cubo,
del triple del producto de las bases, acá están las bases, primera base x, segunda base 1 sobre x, multiplicado por la suma de bases, o sea, x más 1 sobre x. Ahí está. Hay que repasar bastante Cauchy porque es bastante utilizado en este tema. Repito, primera base al cubo, segunda base al cubo, más el triple del producto de bases multiplicado por esa suma que lo planteamos en un paréntesis. Igual a 4 al cubo. ¿Pero cuánto es 4 al cubo? 4 por 4 por 4. Y eso es 64. ¿Está? Siempre te hemos dicho de que si tengo un número y su inversa, en este producto, un número con su inversa siempre se van a simplificar. ¿Está? Además, esto de acá, que es la base más su inversa, justamente la base más su inversa era la ecuación original, el dato, ¿no? La base más la inversa, que es igual a 4. O sea, todo esto de acá representa 4. Ahora, finalmente despejamos la suma de cubos que nos ha quedado, o sea, el primero al cubo más el segundo al cubo, ya que eso de ahí lo he pedido, ¿sí? Y lo reemplazamos o lo despejamos como, esto de acá me sale 3 por 4, ya que es un producto 12 positivo, que pasa a restar 64 menos 12, 52. ¿Listo? Entonces ya la suma de cubos tiene un valor específico acá. Toma el valor de 52. Ahora, finalmente, ¿cuánto vale la suma total? O sea, 14 más 52. Bueno, 14 más 52 ya nos resulta el valor de 66. Para la pregunta número 4. A ver, listo, continuamos por acá. Problema número 5. Me dan, básicamente hay que revisar, me dan como dato la diferencia de un número con su inversa, igual a 3. Me piden la suma de cuadrados de esos números y la diferencia de cubos. ¿Está? Bueno, rápidamente esto de acá, esta ecuación, recuerda que para formar la suma de cuadrados, bueno, habrá que tomar la ecuación y elevar al cuadrado. Entonces decimos, vamos a elevar al cuadrado la expresión, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Está? De forma mental de una vez. Bueno, sabemos que una diferencia al cuadrado es primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el segundo término que es 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado. Como es diferencia, vendría a ser menos el doble de la primera base que es x por la segunda que es 1 sobre x. Igual, bueno, el cuadrado a la derecha, 3 al cuadrado, que toma el valor de 9. Siempre en este tipo de expresiones no te olvides que el número por su inversa siempre se cancela la cantidad. ¿Está? Y finalmente podré decir de que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado es igual a 9 más 2, ya que pasa ese menos 2, más 2, dándome el valor de 11. O sea, esta suma de cuadrados ya lo acabamos de conseguir elevando la expresión al cuadrado. ¿Está? Me faltaría la diferencia de cubos. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, básicamente por allá, esta expresión que tengo aquí como ecuación, como dato inicial, lo que vamos a hacer es elevar al cubo. ¿Está? Elevamos al cubo básicamente. Bueno, al cubo la expresión de la izquierda vendría a ser el primero al cubo, recordarás Cauchy, menos el segundo al cubo, menos el triple del producto de las bases, o sea, la primera que es x por la segunda que es 1 sobre x, multiplicada por la diferencia de las bases, que justamente es la expresión, o sea, x menos 1 sobre x. ¿Ya está? No te olvides, primero al cubo menos el segundo al cubo menos el triple del producto de las bases por la diferencia de las bases. Igual, la parte de la derecha también está al cubo. 3 al cubo toma el valor de 27. ¿Está? Bueno, acá siempre que aparezca el producto de bases que son las inversas, siempre se van a cancelar. Además, recordar que esta expresión, que es la diferencia de las bases, justamente es el dato inicial. Eso de ahí equivale al valor de 3. ¿Está? Entonces, rápidamente podemos despejar de que x al cubo menos 1 sobre x al cubo, ¿a qué será igual? Bueno, eso de acá me resulta menos 3 por 3, o sea, menos 9, que pasa a sumar a la derecha, o sea, 27 más el 9 que pasa. ¿Cuánto es eso? 27 más 9, bueno, 36. O sea, esta expresión de la diferencia de cubos que acabamos de despejar ha sido desarrollada como el valor de 36. Finalmente digo 36 más 11, ¿cuánto me resulta? Bueno, el valor de 40 y 47, ¿no? Para nuestro problema número 5.